This is Andy Purewal for ID Boxing. I'm joined by Julio Cesar Martinez here in Phoenix. Julio, firstly, how are you? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por el tiempo. Very well. Thank you so much for your time. Julio, an interesting stage and period of your career at the minute. You was due to face McWilliams Arroyo finally for a rematch, and that's not happening. He pulled out with injury. Just reflect on that for me. How disappointed were you that that fight couldn't go ahead this weekend? Tienes una gran pelea ahora en sábado y ¿cómo te sientes ahora enfrente de esta pelea? Porque en la última había se tenía un golpe en la última pelea. ¿Cómo te sientes ahora a tener otra pelea contra él ahora? Pues contento, emocionado, sabemos que es un gran peleador. Ahorita pues no pudo McWilliams Arroyo, vamos contra un español y pues como siempre a darlo todo arriba del ring. He's very excited to have this fight against him on Saturday, and he's gonna put on a great fight and With McWilliams, how disappointed are you that that fight couldn't go ahead though because of his injury? ¿Cómo te sientes por la última pelea no poder acabar por cuenta de su golpe? Pues ahora sí que pues dice decepcionado porque pues ya estábamos encarrerados, ya íbamos pues ahora sí en el tercero, pero pues también Eno cobardemente ya no quiso seguir porque han habido peleadores más dañados, pero pues contento porque estamos dispuestos a pelear con quien sea. Disappointed because wasn't able to finish that fight, and this could have been a third fight, but he's looking forward to this fight with him now. Samuel Carmona, the man in the ring on Saturday night. Talk to me about him. What do you know about him? ¿Puedes hablar sobre el Samuel Carmona? Sí, no, pues sabemos que es un peleador también duro, olímpico, que va hacia adelante, va a chocar, pero pues venimos preparados para lo que sea y a salir con la bendición de Dios con la mano en alto. He's a very tough fighter. He's great, and he's feeling very ready to go against him this Saturday and put on a great show. You're a very entertaining, all-action, aggressive fighter, Julio. When you step between the ropes on Saturday night, should everybody expect a knockout victory from you? Es un peleador, un boxeador muy talentoso y muy agresivo. Todos nosotros que estamos viendo podemos expectar un knockout en esta pelea. Pues vamos ahora sí que como siempre, no vamos con todo menos con miedo y hacer historia primeramente Dios y pues venimos para lo que sea, para el knockout, para la decisión, va a ser una pelea de mucho choque. He's going to be putting his all into it, and the goal is always a knockout, but we're going to see where the result lies, and it's going to be a lot of hard work. Julio, I'm from England. Sonny Edwards. Why did that fight not happen? ¿Por qué no pasó la pelea con Sonny Edwards? Pues es lo que también estamos esperando, es también lo que queremos que pase esa pelea, le estamos pidiendo desde cuándo, pero pues ellos dan mucha vuelta. We're still hoping for that fight and hopefully in the future. There was a lot of talk previously about that fight being close to being agreed. What happened for the fight to not get over the line so that you could share the ring with him? Había mucha conversación sobre esa pelea contestar y qué pasó por no acontecer ese pelea. Pues ahora sí que pues él tuvo otras peleas, yo le pedí la pelea de unificación y no quiso, que porque tenía peleas en puerta, pero pues sería un gusto y un placer que acabando esta pelea, que salgamos con la bendición de Dios los dos bien del ring, pues unificar después de esta pelea con Sonny Edwards. We asked many times for this fight to happen, but we had other fights going on and other fights at the door, and hopefully after this fight we'll be able to set something up in the future. From Sonny's comments, he seems to believe that it's because of you that the fight did not go ahead. Is that the case? Who does the responsibility fall on? Did you not want the fight? Did he not want the fight? ¿Quién tiene la responsabilidad por esta pelea no acontecer con Sonny Edwards? Él dice que es por cuenta de usted, pero ¿qué fue la razón por esta pelea no?
Pues la razón fue que él tenía una pelea en puerta y que pues después de esa pelea iba a hablar con sus promotores, pero pues seguimos esperando la respuesta de sus promotores para esa pelea y estamos dispuestos, con la bendición de Dios, acabando bien esta pelea, unificar con él. The reason for the fight not happening was because of other fights that Sonny Edwards had coming forward. And we're hoping that after this fight, we can talk to him and also, depending on his promoters, hopefully have this fight down the door. Julio, when you look at Sonny, is he the toughest test for you at flyweight? Sonny Edwards, ¿piensas que él es una persona más duro para tener un peleo con, o qué crees? Pues ahora sí que, como siempre, ¿no? Pues venimos aquí al boxeo a pelear con los mejores, queremos pelear con todos, quiero unificar yo, y pues si no, pues yo quiero a Sonny Edwards después de esta pelea, pero pues más que nada quiero a todos los campeones y quiero todos esos cinturones. He said, I fight here with the toughest fighters that there are, and I'm hoping to fight against Sonny Edwards and against all the other champions and get all those belts. Did you watch his win against Alvarado recently? ¿Viste el pelea de Sonny Edwards con Alvarado? Sí, pues hubo mucho, pues ahora sí que es como muy técnico, pega muchos golpes, va para enfrente, pero pues ahora sí que venimos preparados para lo que sea. Yes, he saw the fight, and it was a lot of great hits, but he's ready for the fights that come. Sonny said he either wants you or Bam Rodriguez next. Are you the same? You've just said you want the champion, so your next fight, it has to be either a champion or somebody like Bam Rodriguez coming down. Sonny dice que su próxima pelea quiere ser contra usted o con Bam Rodriguez. Para tus peleas en frente, ¿gustarías pelear con una persona como Bam Rodriguez también o otros campeonatos? Sí, no, pues yo quiero pelear con todos los campeones y quiero todos esos cinturones. Como dicen, no importa quién los tenga, yo voy por ellos. I want to fight all the champions and get all those belts. Doesn't matter who it is. I want to get them all. Can I get a message from you to Sonny Edwards? ¿Podemos tener un mensaje de usted para Sonny Edwards? Así es, ahora sí que acabando esta pelea, con la bendición de Dios, que los dos bajemos bien del ring, esperamos esa respuesta para la siguiente pelea, sea con Sonny Edwards, lo estamos esperando, queremos esa pelea, queremos esos cinturones, porque somos hombres, no payasos. With the grace of God, I hope I get a great result out of this fight, and going forward, I'm looking forward to your response for our fight after this. We're men, not clowns. Julio, just want to get your thoughts on a couple of the topics. Saul, obviously you train alongside him, one of the best fighters in the world. How's his hand recovering from his surgery? Has entrenado junto de con Canelo, y cómo está su mano, porque tenía su golpe, sí. Muy bien, gracias a Dios, pues ahí vamos, ahora sí que como dicen, ¿no? De la mano, ahora sí que es una gran motivación, un gran orgullo, y pues va muy bien, ahora sí que va a regresar más que fuerte. Him going through this surgery is a great motivation and great inspiration for him, and he knows it's going well, and he's hoping that everything comes out well for him in the future. Eddie Hearn said Saul will fight in May, kind of a tune-up, a warm-up to get back into the ring, maybe John Ryder, and then Dimitri Bivol in September. Bivol beating Canelo before, you know him better than anyone. Do you believe that Canelo can beat Dimitri Bivol in a rematch? Canelo tiene otra pelea contra Bivol el año que viene. ¿Crees que él puede vencer contra Bivol? Así es, sí, bien preparado y todo, pues sin duda alguna hasta puede que llegue ese knockout. He's a very strong fighter, and he very much believes in him, and he thinks he's going to get that knockout. Two people you used to work with have fights agreed. Gervonta Davis and Ryan Garcia. Ryan Garcia is somebody you used to train with. What do you think of that fight? Who do you think wins? What were their names? Gervonta Davis and Ryan Garcia.
Va a haber una pelea de Davis y Garcia. ¿Quién crees que va a ser el victorioso en esta pelea? Pues ahora sí que la verdad, pues Ryan García trae mucha técnica, trae la rapidez, la velocidad, pero pues Gervonta trae la pegada, trae la actitud y pues va a ser una pelea de mucho choque, pero si se va a decisión, gana Ryan, y si no, pues gana Gervonta por nocaut. Davis has a lot of speed and a lot of technical skill, but the other has a lot of attitude. So it's going to be a great fight, but he thinks that it can go either way depending on how the fight goes. Last one, the WBC ordered Deontay Wilder and Andi Ruiz Jr. Andy, again, you know somewhat, you know him very well. Your thoughts, Deontay Wilder, Andi Ruiz Jr. Sorry, what was that? Deontay Wilder and Andi Ruiz Jr. If they fight. Sí, hay un pelea con Deontay, what's his name? Wilder Ruiz. y Ruiz. ¿Quién crees que va a ser victorioso en esa pelea? Pues ahora sí que va a estar buena, también pues es de mucho choque, pero este Andy Ruiz ya trae más rapidez, ya trae más técnica y pues más que nada tiene para noquearlo. Ruiz has a lot more speed and a lot more technical skill, he thinks, so he thinks that there'll be a knockout in that fight. Julio, final message from you. Anything you'd like to say to your fans, your followers ahead of Saturday night? ¿Tenemos un mensaje para tus seguidores en frente de esta pelea en sábado? Sí, pues ahora sí que muchísimas gracias a todos por siempre apoyarme, no nos vamos a decepcionar y como siempre, con todo menos con miedo. Thank you for all the support ahead of this fight on Saturday and having no fear. Very quickly, sorry Julio. Chocolatito Estrada 3, who wins and why? ¿Quién va a ganar en esta pelea con Chocolatito y Estrada y por qué? Pues yo siento que Chocolatito si sale a empujar y a presionar puede ganar, pero pues ahora sí que mi paisano, el Gallo Estrada, pues trae rapidez, trae la técnica y todo, y pues si se van a decisión gana Estrada por puntos. Chocolatito really has a great chance to win this fight, but also Estrada has that aggressiveness and that speed, and if it comes down to points, Estrada will take it. Thank you, Julio.